Fue abandonada por su novio un día antes de la boda. Hoy está casada con el fotógrafo de la ceremonia. Nunca imaginé que el peor día de mi vida se transformaría en el inicio de la historia más hermosa que podría vivir. Hoy, al mirar atrás, veo cómo cada lágrima derramada, cada pedazo de mi corazón destrozado en esa fría noche de viernes en Buenos Aires, tenía un propósito que jamás podría haber comprendido en aquel momento. Pero déjame contarte desde el principio, porque esta historia necesita ser contada con calma, con todos los detalles que la hicieron tan dolorosa como mágica. Respira hondo conmigo, porque lo que vas a leer no es solo sobre una boda cancelada. Es sobre cómo a veces la vida tiene que destruirnos por completo para reconstruirnos de una forma que nunca hubiéramos imaginado posible. Era víspera de mi boda. Faltaban exactamente 24 horas para convertirme en la señora Valentina Mendoza de Aristegui. 24 horas para subir a ese altar en la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, en el barrio de Recoleta, vistiendo el vestido de ensueño que había tardado 8 meses en confeccionarse. 24 horas para decirle sí al hombre que amaba desde los 19 años, cuando nos conocimos en esa fiesta de primavera en la Universidad de Buenos Aires. Diego Aristegui era todo lo que siempre quise. Alto, de ojos castaños profundos, sonrisa encantadora, familia tradicional, carrera brillante como abogado en uno de los bufetes más prestigiosos de la ciudad. Mis padres lo adoraban. Mis amigas morían de envidia. ¿Y yo? Yo estaba completamente ciega de amor por él. Aquel viernes comenzó como cualquier víspera de boda debería comenzar. Me desperté temprano, alrededor de las 6 de la mañana, con esa ansiedad buena hirviendo en el pecho. El sol de octubre entraba por la ventana de mi apartamento en Palermo, y recuerdo haber estado unos minutos simplemente acostada, mirando el techo, pensando que esa sería la última noche que dormiría como Valentina Mendoza soltera. Sonreí sola. Llamé a mi madre, que ya estaba despiertísima, probablemente revisando todos los detalles de la fiesta por 10ª vez. Ella hablaba rápido, emocionada, sobre las flores que llegarían al salón, sobre el menú que el chef confirmó estar perfecto, sobre los 250 invitados que confirmarían asistencia. Tomé café pensando en Diego. Él había pasado la noche anterior en casa de sus padres, siguiendo esa tonta tradición de que el novio no puede ver a la novia el día anterior a la boda. Le envié un mensaje. Solo falta un día, mi amor. No puedo esperar para ser tu esposa. Tardó un poco en responder, pero cuando lo hizo, escribió: Yo también, vale, te amo. Nada fuera de lo común. Nada que pudiera alertarme sobre el terremoto que estaba a punto de devastar mi vida. Pasé la mañana en el salón de belleza con mis damas de honor, haciéndonos las uñas, probándonos peinados, riendo de nervios. Luciana, mi mejor amiga desde la infancia, estaba radiante a mi lado. Ella sería mi dama de honor principal, y no paraba de hacer planes sobre lo increíble que sería verme caminando hacia el altar. Comentábamos sobre cada detalle, sobre cómo todo había quedado perfecto. El salón de fiestas que elegimos en el elegante barrio de San Telmo tenía esos inmensos candelabros de cristal, piso de mármol, una decoración que mezclaba lo clásico con lo moderno. Todo muy sofisticado, muy Buenos Aires, muy nosotros. Almorzamos en un restaurante encantador cerca del Obelisco. Reímos, brindamos con vino, nos tomamos fotos. Me sentía la mujer más afortunada del mundo. Después, volví a casa alrededor de las 3 de la tarde, planeando descansar un poco antes del ensayo que tendríamos a las 6 en la basílica. Era solo un paso rápido, una última comprobación con el padre, confirmación de los horarios con los proveedores. Diego estaría allí. Finalmente nos veríamos después de casi 48 horas separados. Fue cuando todo comenzó a desmoronarse. Estaba en el sofá de mi sala, hojeando una revista de decoración y pensando en cómo decoraríamos nuestra futura casa, cuando sonó mi celular. Era un número desconocido. Normalmente no atendería, pero algo me hizo aceptar esa llamada. Y cómo desearía no haber atendido. Era una mujer. La voz era temblorosa, llorosa, pero había una determinación extraña detrás de las lágrimas.
Se presentó como Camila. Y entonces dijo las palabras que cambiarían todo. Necesitas saber la verdad sobre Diego antes de casarte con él mañana. Yo soy su novia desde hace 3 años. Sentí como si alguien hubiera arrancado todo el aire de mis pulmones. Mi primera reacción fue de incredulidad total. Casi risa. Tenía que ser algún tipo de broma cruel. Alguna exnovia perturbada de él intentando sabotear nuestra felicidad. Le dije eso. Le dije que era mentira. Que Diego jamás haría eso. Que estábamos juntos hacía 6 años y prometidos hacía 1 año y medio. Ella me dejó hablar todo eso. Y entonces, con una calma aterradora, comenzó a enumerar detalles. Detalles que solo alguien muy cercano a Diego sabría. Sabía sobre la cicatriz que él tenía en el hombro izquierdo de cuando se cayó de la bicicleta a los 12 años. Sabía que él tomaba café siempre con 2 cucharadas de azúcar y un poquito de leche. Sabía sobre el viaje que hicimos a Bariloche el invierno pasado, pero ella lo sabía porque Diego había ido allí 2 veces ese mes, una conmigo y otra con ella, inventando una excusa de trabajo para mí. Sabía del apartamento nuevo que estábamos comprando en la avenida Santa Fe, porque Diego le había mostrado los planos a ella también, diciendo que sería nuestro refugio. Cada palabra suya era como una puñalada. Yo estaba sentada en mi sofá, congelada, escuchando a esa extraña contarme sobre la doble vida del hombre con quien me casaría en menos de 24 horas. Ella lloraba mientras hablaba. Decía que también estaba destruida, que había descubierto sobre mí hacía solo 1 semana, cuando encontró la invitación de nuestra boda en la gaveta de su coche, que había confrontado a Diego, que él había prometido terminar conmigo y quedarse con ella, pero que hasta ese momento nada había sucedido, y que ella no aguantaba más, que necesitaba contarme la verdad, porque no sería capaz de vivir con eso en su conciencia. Cuando colgué el teléfono, mis manos temblaban tanto que apenas pude sostener el aparato. Mi primer instinto fue llamar a Diego inmediatamente, pero algo me lo impidió. Tal vez fuera miedo de escuchar la confirmación. Tal vez fuera porque una parte de mí aún esperaba que fuera mentira, que esa mujer estuviera simplemente perturbada. Pero en el fondo, muy en el fondo, yo ya lo sabía. Había señales que había ignorado. Los viajes de trabajo de última hora, los fines de semana que él necesitaba quedarse en la oficina, las veces que él apagaba el celular diciendo que estaba en reuniones importantes. Yo había elegido creer porque era más fácil, porque la alternativa era demasiado devastadora. Me quedé sentada en ese sofá por ¿cuánto tiempo? No sé decirlo. Podrían haber sido 10 minutos o 2 horas. El reloj marcaba 5:30 cuando finalmente me levanté. Aún teníamos el ensayo a las 6. Decidí ir. Decidí mirarlo a los ojos y ver si lograba ver al hombre que amaba o al mentiroso que aquella llamada había revelado. Llegué a la basílica aún en shock. La iglesia estaba linda, decorada con flores blancas y lilas, exactamente como yo había pedido. El padre estaba allí, simpático como siempre. Mis padres llegaron poco después, mi madre verificando cada detalle con esa mirada crítica suya. Las damas de honor fueron apareciendo, los padrinos. Pero Diego no estaba allí. 6 en punto, 6:15, 6:30. Nada de Diego. Lo llamé. 1 vez, 2, 3. Directo al buzón de voz. Le envié mensajes. Nada. Mi padre intentó llamar también. Los padres de él fueron contactados. Nadie sabía dónde estaba. La preocupación comenzó a apoderarse de todos. ¿Y si le había pasado algo? ¿Un accidente? ¿Estaría bien? Mientras todos se preocupaban por su seguridad, yo tenía un nudo en el estómago que me decía que no era nada de eso. Era algo mucho peor. 7 de la noche. Mi madre comenzó a entrar en pánico. El padre dijo que necesitaba irse. Decidimos cancelar el ensayo e intentar localizar a Diego de cualquier forma. Volví a casa sintiendo que estaba dentro de una pesadilla. ¿Se habría fugado? ¿La llamada de esa mujer tendría que ver con su desaparición? 1000 pensamientos pasaban por mi cabeza. Eran las 8:30 de la noche cuando él finalmente apareció. Tocó el timbre de mi apartamento, y cuando abrí la puerta, vi a un Diego que no reconocía. Estaba pálido, los ojos rojos,
la corbata floja, el cabello desordenado. Entró sin decir nada y fue directo a la sala, sentándose en el sofá con la cabeza entre las manos. Yo solo pude preguntar: ¿Dónde estabas? ¿Por qué no apareciste en el ensayo? Él respiró hondo, 1, 2, 3 veces, y entonces comenzó a hablar. No sobre Camila inicialmente. Primero habló sobre cómo se estaba sintiendo presionado, cómo la boda estaba sucediendo demasiado rápido, cómo él no estaba seguro de si estaba preparado. Yo escuchaba eso sin creerlo. ¿Demasiado rápido? Estábamos juntos hacía 6 años. ¿Qué era rápido en eso? Pero entonces pregunté sobre Camila. Vi el color desaparecer completamente de su rostro. Ni siquiera intentó negarlo. Tal vez estuviera demasiado cansado de mentir. Tal vez supiera que no serviría de nada. Confirmó todo. Dijo que había conocido a Camila en una conferencia de abogacía en Córdoba 3 años atrás. Que había sido algo casual al principio, pero que se había transformado en algo más. Que le gustaba a ella, pero que me amaba. Que estaba confundido. Que no sabía qué hacer. No lloré en ese momento. Creo que estaba demasiado en shock para llorar. Apenas pregunté, con una calma que no sé de dónde vino: ¿Y qué quieres hacer ahora? Tardó una eternidad en responder. Miraba el suelo, sus manos, a cualquier lugar menos a mí. Y entonces dijo: No puedo casarme mañana, ¿vale? Lo siento mucho. Necesito tiempo para resolver esto, para entender lo que realmente quiero. 24 horas. Faltaban 24 horas para la boda, y él me estaba diciendo eso. 250 invitados confirmados. Un salón decorado. Una iglesia reservada. Un vestido colgado en mi armario. Una luna de miel reservada en Punta del Este. Una vida entera planeada. Y él necesitaba tiempo para entender lo que quería. Fue en ese momento que me derrumbé. Comencé a llorar de una forma que nunca había llorado en la vida. Eran sollozos profundos, de esos que duelen en el pecho, que hacen temblar el cuerpo entero. Diego intentó abrazarme, pero me aparté. No soportaba la idea de ser tocada por él. Le grité que saliera de mi casa. Él intentó argumentar, decir que necesitábamos hablar más, pero yo solo grité más fuerte. Dije que lo odiaba, que nunca más quería verlo, que él había destruido todo. Cuando finalmente salió, caí al suelo de la sala y me quedé allí. No sé por cuánto tiempo. Solo lloraba. Mi celular no paraba de sonar. Mi madre llamando. Mi padre. Luciana. No atendía ninguna llamada. ¿Cómo les diría que la boda estaba cancelada? ¿Cómo enfrentaría la humillación de llamar a 250 personas diciendo que el novio había desistido en vísperas? ¿Cómo devolvería los regalos? ¿Cómo cancelaría todo? Luciana apareció en mi casa alrededor de las 11 de la noche. Ella tenía llave de repuesto, y viendo que no atendía, decidió ir allí. Me encontró aún en el suelo de la sala, los ojos hinchados, sin fuerzas para nada. Ella no necesitó preguntar nada. Apenas se sentó a mi lado en el suelo y me abrazó mientras yo contaba todo entre sollozos. Ella lloraba junto conmigo. Insultaba a Diego. Decía que él no merecía ni una lágrima mía, pero que yo tenía todo el derecho de estar destruida. Esa noche, Luciana llamó a mi madre y contó todo. Escuché el grito de mi madre por el teléfono, incluso estando a algunos metros de distancia. Minutos después, mis padres estaban en mi puerta. Mi madre me abrazó como si fuera una niña pequeña que se había lastimado. Mi padre, normalmente tan contenido, tenía lágrimas en los ojos y decía que Diego pagaría por eso, que él era un cobarde, que nuestra familia jamás lo perdonaría. La noche fue larga, muy larga. Decidimos que a la mañana siguiente comenzaríamos a hacer las llamadas, a cancelarlo todo. Mis padres se quedaron conmigo. Luciana también. Nadie durmió. A las 4 de la mañana, yo estaba en mi habitación,
mirando el vestido de novia colgado en el armario. Era hermoso. Escote palabra de honor, todo bordado a mano con perlas minúsculas, una cola de 3 metros. Había costado una fortuna. Había sido elegido con tanto amor, en una tarde perfecta con mi madre y Luciana, donde tomamos champaña mientras yo me probaba decenas de modelos hasta encontrar el perfecto. Tomé el vestido y lo puse sobre la cama. Pasé la mano por el tejido delicado. Y entonces, no sé qué me dio, pero me lo vestí. Allí, a las 4 de la mañana, en mi habitación vacía, me puse ese vestido de novia. Me miré en el espejo. Estaba horrible. Los ojos rojos e hinchados de tanto llorar, el cabello desordenado, el maquillaje corrido. Pero el vestido estaba perfecto. Y era tan absurdamente triste ver aquella imagen. Una novia sin novio, una fiesta sin celebración, un amor que se había revelado una mentira. Lloré más. Sentada en el suelo de mi habitación, aún vistiendo aquel vestido de novia, lloré hasta no tener más lágrimas. Fue Luciana quien me encontró así, alrededor de las 5:30 de la mañana. Ella entró en la habitación, me vio en ese estado, y sin decir nada, me ayudó a quitarme el vestido. Me vistió con un pijama cómodo, me jaló a la cama y se quedó allí, sosteniendo mi mano hasta que finalmente caí en un sueño exhausto. El sábado amaneció. El día que debería haber sido el más feliz de mi vida se transformó en el peor. Me desperté alrededor de las 10 de la mañana con el ruido de voces en la sala. Mi madre estaba al teléfono, haciendo las llamadas imposibles. La escuchaba repetir la misma frase decenas de veces. Lamentamos informar que la boda de Valentina y Diego ha sido cancelada por motivos personales. Algunos preguntaban qué había sucedido. Ella apenas repetía que eran motivos personales y colgaba. Mi padre estaba en contacto con el salón de fiestas, con la iglesia, con los proveedores. Algunos servicios aún cobrarían, incluso con la cancelación. Perderíamos mucho dinero. Pero eso era lo menos importante en ese momento. Luciana había asumido la tarea de informar a nuestras amigas cercanas. Mi hermana menor, Isabela, que debería ser una de las damitas, estaba sentada en el sofá llorando. Tenía solo 15 años y adoraba a Diego. Estaba destruida también, pero aquí es donde la historia toma un rumbo inesperado. Porque en medio de todo aquel caos, en medio de todo aquel dolor, tocaron el timbre. Eran las 11 de la mañana. Yo estaba en mi habitación, negándome a salir, cuando escuché a Luciana atender el portero y, minutos después, llamar a mi puerta. «Vale», dijo suavemente. «Hay alguien aquí que necesita hablar contigo». Yo no quería hablar con nadie, pero Luciana insistió. Dijo que era importante. Me arrastré fuera de la habitación, vistiendo ese mismo pijama, con una apariencia que ciertamente asustaría a cualquiera. Y entonces vi quién estaba en la sala. Era Mateo, el fotógrafo de la boda. Yo había conocido a Mateo 3 meses antes, cuando comenzamos a planear los detalles de la ceremonia. Él había sido recomendado por una amiga que se había casado el año anterior y había quedado impresionada con su trabajo. Mateo tenía 32 años. Era argentino, pero había vivido algunos años en España estudiando fotografía. Tenía un estudio pequeño en Villa Crespo y era conocido por capturar emociones de una forma única. No era solo sobre fotos bonitas, sino sobre momentos verdaderos, sentimientos reales. Nos encontramos algunas veces para discutir el estilo de las fotos, los lugares donde queríamos hacer las sesiones de fotos. Diego nunca pudo ir a esas reuniones, siempre demasiado ocupado con el trabajo, así que acababa siendo siempre yo y Mateo. Él era callado, observador, tenía un modo tranquilo de hablar que me tranquilizaba, y tenía unos ojos verdes increíbles, que lo notaban todo. Recuerdo una vez que comentó que yo parecía cansada, estresada con los preparativos, y sugirió que tomáramos fotos más relajadas, menos posadas, para que yo pudiera relajarme. Pero ahora él estaba en mi sala, el día que debería estar fotografiando mi boda, sosteniendo una cámara y una expresión de preocupación genuina en el rostro. «Valentina», comenzó, y su voz era gentil. «Supe lo que pasó.
Tu madre me llamó para avisar sobre la cancelación. Yo solo quería decirte cuánto lo siento. Yo apenas asentí con la cabeza, sin poder hablar. Las lágrimas ya comenzaban a formarse de nuevo. Pero también vine aquí por otro motivo, continuó. Sé que esto puede parecer extraño, y puedes pensar que estoy completamente loco, pero me gustaría hacer algo por ti. Gastaste meses planeando este día. Tienes un vestido de novia hermoso. Tienes un sueño de lo que este día debería ser. Y aunque el idiota que debería estar a tu lado haya desistido, yo creo que aún mereces tener tus fotos de novia. No fotos de boda, sino fotos tuyas, siendo hermosa, siendo fuerte, incluso en medio de todo esto. Lo miré como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Estás bromeando, ¿verdad? Estoy completamente serio, respondió. Mira, entiendo si dices que no. Entiendo si me echas y nunca más quieres verme. Pero yo fotografío personas desde hace más de 10 años, Valentina. Y una cosa que aprendí es que las fotos más poderosas son aquellas que capturan la verdad. Y la verdad ahora es que estás sufriendo, pero que eres increíblemente fuerte por aún estar de pie. Esa es una historia que merece ser contada, aunque sea solo para ti. Luciana, que había escuchado todo, me miró. Vale, creo que tiene razón. No tiene que ser ahora, ni hoy, pero tal vez en algunos días, cuando estés lista, puede ser una forma de que resignifiques todo esto. No supe qué decir. La idea parecía absurda, pero también, de una forma extraña, tenía sentido. Todas esas sesiones de fotos que habíamos planeado, todos esos momentos que yo había imaginado, ¿por qué debería perder todo por culpa de Diego? ¿Por qué mi día tenía que ser completamente destruido porque él era un mentiroso? Dame unos días. Finalmente le dije a Mateo, yo no puedo pensar en esto ahora, pero tal vez en algunos días. Él sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina. Sin presión, Valentina. Cuando y si estás lista, yo estaré aquí. Se fue, y yo volví a mi habitación. Pero aquella conversación se quedó en mi cabeza. El resto del día fue un borrón de llamadas, explicaciones, lágrimas, abrazos. Muchas personas enviaron mensajes de apoyo. Otras, yo lo sabía, estaban chismorreando sobre lo que había sucedido. La historia ya se estaba esparciendo por nuestra familia, por los amigos, por los colegas. La novia que fue abandonada en vísperas de la boda. ¡Qué humillación! ¡Qué tragedia! Pobre Valentina. Pero algo interesante sucedió en los días siguientes. Algo que yo no esperaba. El dolor continuaba allí, agudo y constante, pero junto con él venía una rabia. Una rabia que crecía cada día. Rabia por haber sido engañada por tanto tiempo. Rabia por haber sido lo suficientemente idiota para no ver las señales. Rabia de Diego por haber sido un cobarde. Rabia de mí misma por haber desperdiciado 6 años de mi vida con alguien que claramente no me valoraba. Y esa rabia, me di cuenta, era poderosa. Era ella la que me hacía levantarme de la cama por la mañana. Era ella la que me hacía bañarme, vestirme, comer algo incluso sin hambre. Era ella la que me hacía pensar. No voy a dejar que esto me destruya. No voy a ser la pobrecita que fue abandonada. Voy a ser la mujer que sobrevivió y salió más fuerte. Fue con ese pensamiento que, 5 días después de lo que debería haber sido mi boda, tomé el teléfono y llamé a Mateo. Vamos a hacer las fotos, le dije cuando atendió. Tú tenías razón. Yo merezco tener esas fotos. Yo merezco tener este momento, aunque sea completamente diferente de lo que había planeado. Acordamos para la tarde siguiente. Mateo sugirió que fuéramos a La Boca, con sus calles coloridas y su energía vibrante. Sería diferente, relajado, real. Yo estuve de acuerdo. Luciana insistió en ir conmigo. Vestimos el vestido de novia a las 3 de la tarde de aquel jueves de octubre. Ella me ayudó con el maquillaje, pero hicimos algo diferente de lo planeado. Más dramático, más atrevido.
labios rojos en lugar de los tonos suaves que yo había elegido. Ojos marcados, cabello suelto en ondas grandes, no el moño elegante que había planeado. Me miraba a mí misma en el espejo y veía una persona diferente. Veía a una mujer que había sido rota, pero que estaba eligiendo reponerse. Tomamos un taxi hacia la Boca. Mateo ya estaba allí, esperando con sus cámaras. Cuando me vio, él sonrió. «Estás hermosa, Valentina, pero más importante, pareces fuerte. Y eso es lo que vamos a capturar hoy». Las primeras fotos fueron extrañas. Me sentía tonta, posando de vestido de novia en medio de la calle, sin un novio, sin contexto. Personas pasaban y miraban, algunas incluso se detenían a observar. Una señora mayor me detuvo y preguntó si me acababa de casar. Yo sonreí y dije, «No, señora, pero estoy celebrando de todas formas». Mateo tenía una forma de trabajar que me dejaba cómoda. Él no mandaba que yo hiciera poses específicas. En cambio, conversaba conmigo. Preguntaba sobre mi vida, mis sueños, lo que quería hacer ahora que estaba libre. Y mientras yo hablaba, él fotografiaba. Hacía clic en los momentos en que yo reía de algo gracioso que él decía. En los momentos en que mi mirada se perdía pensando en el futuro. En los momentos en que la tristeza pasaba rápidamente por mis ojos. «La historia que tus fotos van a contar», dijo en un momento dado, «es la historia de una mujer que no permitió que un hombre definiera su valor. Es la historia de alguien que decidió ser la heroína de su propia vida, no la víctima de la historia de otra persona». Aquellas palabras me tocaron profundamente. Era exactamente eso lo que yo estaba intentando hacer, aunque ni siquiera lo supiera conscientemente. Pasamos 3 horas esa tarde. Fuimos al caminito con sus casas coloridas, a la orilla del río, donde el viento me desordenaba el cabello y hacía la cola del vestido volar dramáticamente, a un café antiguo donde me senté sola en una mesa, mirando por la ventana, mientras Mateo capturaba la soledad, pero también la paz que comenzaba a instalarse. Cuando terminamos, ya era de noche. Luciana se había ido a media tarde para resolver algunas cosas, así que éramos solo yo y Mateo. Nos sentamos en un banco cerca del puerto, y él mostró algunas de las fotos en la pantalla de la cámara. Me quedé sin palabras. Eran hermosas. No eran las fotos felices y tradicionales de boda que yo había imaginado. Eran mejor. Eran reales. Eran yo, en toda mi complejidad de aquel momento, destruida pero fuerte, triste pero determinada. «Mateo», le dije, «gracias. No sé cómo agradecerte lo suficiente. Transformaste lo que debería ser uno de los peores momentos de mi vida en algo significativo». Él sonrió. «Fue un placer, Valentina. De verdad». Hubo un silencio cómodo entre nosotros, y entonces dijo algo que cambió todo nuevamente. «¿Puedo contarte un secreto? ¿Y me prometes no juzgarme?» Yo reí. Después de todo lo que pasé esta semana, creo que perdí el derecho de juzgar a cualquiera. «No debería decir esto», comenzó, mirando sus manos. «Pero desde la primera vez que nos encontramos, hace 3 meses, quedé impresionado contigo. Y no era solo porque eres bonita, aunque lo seas. Era porque tienes una luz especial, una gentileza, una forma de ver el mundo que es rara. Y durante todos esos encuentros de planificación, me encontré pensando que Diego era el hombre más afortunado del mundo. Y también me encontré pensando que, si fueras mía, jamás te traicionaría, jamás te lastimaría, jamás dejaría que dudaras de lo increíble que eres». Mi corazón se disparó. Yo no esperaba aquello. «Mateo». «Lo sé», interrumpió. «Pésimo timing. Acabas de salir de una relación terrible. La última cosa que necesitas es otro hombre complicando tu vida. Yo solo necesitaba que supieras que eres vista, que eres valorada, no por mí necesariamente, pero que mereces ser valorada por alguien. Y si algún día, en el futuro, cuando todo esto sea solo una cicatriz y no más una herida abierta, si quieres tomar un café o cenar,
o simplemente conversar. Me encantaría conocer mejor a la Valentina que no está en medio de una crisis. No supe qué decir. Parte de mí quería reír de lo absurdo de todo. Parte de mí quería llorar porque era tan hermoso escuchar aquello después de semanas sintiéndome una basura. Y parte de mí, una parte pequeña pero que estaba creciendo, quería decir sí. Quería explorar lo que podría existir entre mí y aquel hombre de ojos verdes que había aparecido en el peor día de mi vida y lo había transformado en algo memorable. Pregúntame de nuevo en un mes, finalmente dije. Hoy todavía estoy en 1000 pedazos, pero en un mes, tal vez esté lista para volver a empezar. Y si lo estoy, me encantaría tomar ese café contigo. Él sonrió. Un mes entonces. Puedes contar conmigo. Volví a casa esa noche sintiendo algo diferente. El dolor aún estaba allí, pero había una chispa de esperanza que no existía antes. Una posibilidad de que tal vez, solo tal vez, el universo supiera lo que estaba haciendo cuando hizo explotar mi vida. El mes que siguió fue intenso. Tuve que enfrentar muchas cosas. Diego intentó llamarme varias veces. Bloqueé su número. Apareció en mi edificio una vez. Le pedí al portero que no lo dejara subir. Me envió flores con una tarjeta pidiendo disculpas y diciendo que había cometido el mayor error de su vida. Tiré las flores a la basura y rompí la tarjeta. Camila, la otra, también intentó contactarme. Aparentemente Diego había terminado con ella después de cancelar la boda, diciendo que se dio cuenta de que me amaba. Qué tragedia shakespeariana. Yo no respondí. No tenía nada que decirles a ninguno de los dos. Me enfoqué en mí misma. Comencé terapia, lo que debería haber hecho años antes. Mi terapeuta, una señora de 60 años llamada doctora Fernanda, era directa pero compasiva. Ella me ayudó a ver los patrones tóxicos en mi relación con Diego que yo había ignorado. La forma en que él siempre ponía su trabajo por encima de nosotros. Cómo tomaba decisiones sin consultarme. Cómo me había moldeado tanto a lo que él quería que había olvidado lo que yo quería. Volví a hacer cosas que había abandonado durante la relación. Comencé a pintar de nuevo, un hobby de mi adolescencia. Me inscribí en clases de tango, otra cosa que Diego siempre dijo que era tontería, pero que yo siempre quise intentar. Salía con mis amigas, reía de nuevo, recordaba cómo era simplemente ser yo misma sin tener que considerar lo que un compañero pensaría. Y sí, pensaba en Mateo, más de lo que admitía a cualquiera, incluso a Luciana. Pensaba en las conversaciones que tuvimos durante esas sesiones de planificación. Pensaba en la forma en que él realmente me escuchaba cuando yo hablaba. Pensaba en cómo él había aparecido en el peor día de mi vida, no para aprovecharse, sino para ayudarme a reponerme. Pensaba en aquella última mirada entre nosotros el día de las fotos, llena de posibilidades no dichas. Un mes después de aquel día, exactamente un mes, mi teléfono sonó. Era Mateo. ¿Sigue en pie aquel café?, preguntó, y yo podía escuchar la sonrisa en su voz. Sigue en pie, respondí, sin dudar. Acordamos para el día siguiente, en un café encantador en San Telmo, no muy lejos de donde habíamos tomado las fotos. Yo estaba nerviosa de una forma en que no estaba nerviosa hacía años. Era diferente del nerviosismo con Diego. Aquel era ansiedad mezclada con culpa, como si yo estuviera traicionando algo aunque no lo estuviera. Este nerviosismo con Mateo era emoción pura. Era la sensación de estar a punto de comenzar algo nuevo, algo que podría ser increíble o podría terminar mal, pero que definitivamente sería real. Llegué 5 minutos tarde, algo raro para mí. Él ya estaba allí, en una mesa cerca de la ventana, hojeando un libro. Cuando me vio, se levantó con una sonrisa que hizo que mi estómago se anudara. Estaba diferente sin la cámara, más relajado, pero con esa misma intensidad en la mirada. Conversamos por 4 horas en ese café. Perdimos la noción del tiempo completamente. Él me contó sobre su vida, sobre cómo había perdido a su padre a los 20 años en un accidente de coche, y cómo eso había cambiado toda su perspectiva sobre lo que era importante.
Contó sobre sus años en España, sobre novias del pasado, sobre su sueño de un día tener una exposición de sus fotos en una galería importante. Yo conté sobre mi familia, sobre mi trabajo como arquitecta que amaba, pero que había dejado un poco de lado durante los preparativos de la boda frustrada, sobre mis miedos e inseguridades. Y entonces me preguntó, ¿cómo estás ahora? ¿De verdad? Pensé por un momento. ¿Sabes? Pensé que tardaría años en recuperarme. Pensé que me deprimiría, que no conseguiría confiar en nadie más, que me amargaría. Pero la verdad es que estoy mejor. Mucho mejor de lo que estaba en la relación, de hecho. Es como si el universo hubiera arrancado una venda de mis ojos. Estaba tan enfocada en casarme, en seguir ese guión que la sociedad impone, que no me detuve a pensar si estaba realmente feliz. Y no lo estaba, Mateo. Yo no era feliz con Diego. Yo estaba cómoda, segura, pero no estaba plena. Él tomó mi mano por encima de la mesa. Fue la primera vez que nos tocamos aparte de un saludo. Su mano era cálida, firme. Estoy feliz de que conseguiste ver eso. No todo el mundo lo consigue. Muchas personas habrían vuelto a él, perdonado, fingido que todo estaba bien. Él me lo pidió, confesé. Varias veces. Pero no. Yo merezco más que ser el plan B de alguien. Yo merezco ser la primera elección, la única elección. Tú lo mereces. Él estuvo de acuerdo. Y la forma en que me miraba cuando dijo eso hizo que mi corazón se disparara. Aquel café fue el primero de muchos. Durante los próximos meses, Mateo y yo nos volvimos inseparables, pero fue diferente de cualquier relación que yo ya había tenido. No teníamos prisa, no poníamos etiquetas. Apenas disfrutábamos la compañía el uno del otro. Él me llevaba a lugares increíbles en Buenos Aires que yo nunca había explorado, incluso viviendo allí toda la vida. Galerías escondidas, librerías de segunda mano, pequeños teatros donde asistíamos a piezas experimentales. Yo lo presentaba a mi mundo de arquitectura, lo llevaba a ver edificios históricos, explicaba sobre diferentes estilos y épocas. Reímos mucho juntos. Él tenía un sentido del humor seco que combinaba perfectamente con el mío. Teníamos largas conversaciones sobre filosofía, arte, política, vida. A veces nos quedábamos en silencio cómodo, apenas sentados lado a lado, leyendo o trabajando, sin la necesidad de llenar cada segundo con palabras. Y sí, éramos atraídos el uno por el otro de una forma que era casi abrumadora. Pero incluso eso era diferente. Con Diego, lo físico se había vuelto mecánico, rutinario. Con Mateo, cada toque parecía cargado de significado, de conexión real. Nuestro primer beso sucedió 2 meses después de aquel café inicial. Estábamos en su estudio. Él estaba mostrándome fotos de un proyecto nuevo, y yo estaba parada a su lado, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. Él se giró para preguntarme algo, y nuestros rostros quedaron a centímetros de distancia. El tiempo pareció detenerse. Pude ver cada detalle de aquellos ojos verdes, las pequeñas líneas alrededor de ellos cuando él sonreía. Y entonces, sin pensar mucho, sin planear, nos besamos. Fue perfecto. Fue intenso. Fue todo lo que un beso debería ser, pero que yo había olvidado que podría ser. Cuando nos separamos, él apoyó la frente en la mía y susurró: «Estoy completamente enamorado de ti, Valentina. Y sé que es demasiado pronto, que tal vez no estés lista, pero necesitaba que lo supieras». Lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro, pero eran lágrimas felices. «Yo también», respondí. «Yo también estoy completamente enamorada de ti». Y estaba tan asustada de permitirme sentir esto, de permitirme ser vulnerable de nuevo, pero contigo parece correcto, parece seguro. A partir de aquel día, nos convertimos oficialmente en pareja, y era increíble lo fácil que era. No teníamos drama, no teníamos juegos, teníamos comunicación honesta, respeto mutuo, y un amor que crecía más profundo cada día. Pero claro, las cosas nunca son tan simples. 3 meses después de comenzar a salir oficialmente,
Mateo recibió una oferta increíble. Una galería en Barcelona quería hacer una exposición de su trabajo. Era una oportunidad gigante, el tipo de cosa que podría cambiar completamente su carrera. Pero significaría quedarse en España por al menos 6 meses, tal vez más. Cuando me lo contó, vi el conflicto en sus ojos. Él quería ir. Era obvio. Era su sueño. Pero también no quería dejarme. No quería arriesgar lo que teníamos. Tienes que ir, le dije sin dudar. Mateo, esa es la oportunidad de tu vida. No puedes dejarla pasar por mi culpa. ¿Pero y nosotros?, preguntó, la voz cargada de preocupación. Nosotros vamos a estar bien, respondí, con una certeza que me sorprendió incluso a mí misma. 6 meses no es para siempre, y si lo que tenemos es real, y sé que lo es, va a sobrevivir a la distancia. Además, sonreí. Barcelona no está tan lejos. Puedo visitarte. Puedes volver algunas veces. Vamos a hacerlo funcionar. Y lo hicimos. Fue difícil, no voy a mentir. Las primeras semanas después de que él partió fueron solitarias, pero la tecnología ayudó. Videollamadas diarias, mensajes constantes, fotos compartidas. Él me enviaba imágenes de la galería siendo montada, de las calles de Barcelona, de los lugares que quería mostrarme cuando yo fuera a visitarlo. Yo enviaba fotos de mis proyectos de arquitectura, de las clases de tango que ahora yo adoraba, de mi vida que estaba prosperando. Yo lo visité 2 meses después de que él partió. Pasamos una semana increíble en Barcelona. Él me mostró la ciudad, me presentó a los artistas y fotógrafos que había conocido. Me llevó a la apertura de su exposición. Yo estaba tan orgullosa de él. Las fotos eran deslumbrantes, y las que él había tomado de mí aquel día en La Boca estaban allí, destacadas, con el título Resiliencia. Personas se detenían a mirar aquellas fotos, a leer la pequeña historia al lado sobre una mujer que había transformado tragedia en fuerza. Era surreal y hermoso. Durante aquel viaje, en una noche particularmente mágica caminando por las Ramblas, Mateo se detuvo y me jaló cerca de él. Valentina, sé que aún no hace tanto tiempo. Sé que los dos venimos de lugares complicados, pero nunca tuve tanta certeza de algo en mi vida. Eres increíble. Me haces querer ser mejor cada día. Y no quiero pasar el resto de mi vida sin ti. Mi corazón estaba disparado. Mateo, no te estoy pidiendo matrimonio. Él rápidamente añadió, viendo mi expresión. Aún no, pero te estoy diciendo que cuando lo haga, y lo voy a hacer, quiero que sepas que es porque tú eres mi persona, la única, y estoy dispuesto a esperar el tiempo que sea necesario hasta que estés lista para dar ese paso de nuevo. Yo lo besé allí, en medio de las Ramblas, con personas pasando a nuestro alrededor, y sentí algo que nunca había sentido antes. Paz absoluta. Certeza absoluta. Este era el hombre correcto. Este era el amor correcto. Los meses siguientes fueron intensos pero maravillosos. Mateo volvió a Buenos Aires después de 6 meses. La exposición había sido un éxito enorme. Él había conseguido nuevos clientes, nuevas oportunidades, pero dejó claro que su base sería siempre Buenos Aires, sería siempre cerca de mí. Vivimos juntos 6 meses después de que él volvió. Fue un paso grande, pero parecía natural. El apartamento de él en Villa Crespo era acogedor, lleno de luz, perfecto para nosotros dos. Decoramos juntos, mezclando su estilo más bohemio con mi amor por líneas limpias y diseño moderno. Nuestra relación continuaba siendo sólida. Claro que teníamos desacuerdos a veces. Mateo podía ser desorganizado, dejando sus cámaras y equipos por todas partes. Yo podía ser controladora, queriendo que todo fuera a mi manera. Pero la diferencia era que conversábamos sobre eso. Nunca nos íbamos a dormir peleados. Siempre encontrábamos un término medio. Conocí a su familia. Su madre era una mujer adorable que me acogió como hija desde el primer momento. Sus 2 hermanas menores eran divertidas y me incluyeron en su círculo sin dudar. Él se llevaba bien con mi familia también. Mis padres lo adoraban, decían que él era todo lo que Diego nunca fue: atento,
presente, genuinamente interesado en mí como persona y no apenas como accesorio. Fue 2 años después de aquel día fatídico, 2 años después de haber sido abandonada en vísperas de mi boda, que Mateo finalmente me pidió matrimonio, y la forma en que lo hizo fue tan perfecta, tan nosotros, que apenas puedo creerlo cuando pienso en eso. Él me llevó de vuelta a la Boca, al exacto lugar donde habíamos hecho aquella sesión de fotos transformadora. Era una tarde de primavera. El clima estaba perfecto, con aquel sol dorado de octubre que hace brillar a Buenos Aires. Caminábamos de la mano por las calles coloridas, conversando sobre nuestro día, sobre nuestros planes para el fin de semana, sobre nada y todo al mismo tiempo. Y entonces él se detuvo frente a una de las casas coloridas, la misma donde había tomado una de mis fotos favoritas de aquel día. Se giró hacia mí con aquella sonrisa que aún hacía que mi corazón se acelerara. ¿Sabes lo que cambió en mi vida aquel día hace 2 años? Preguntó. ¿Qué? Conocí a la mujer más increíble del mundo. La vi en su momento más vulnerable y más fuerte al mismo tiempo. Vi a una persona que podría haberse dejado romper, pero que eligió reponerse con gracia y dignidad. Y en ese momento lo supe. Supe que si algún día esa mujer me daba una oportunidad, yo haría todo, absolutamente todo, para nunca decepcionarla, para honrarla, para amarla de la forma en que ella siempre mereció ser amada. Lágrimas ya estaban rodando por mi rostro cuando él se arrodilló. Mi corazón parecía que iba a explotar. Personas alrededor comenzaron a notarlo y se detuvieron a mirar. «Valentina Mendoza», dijo, sosteniendo una cajita de terciopelo. «¿Quieres casarte conmigo? No porque es lo que debes hacer, no porque es el próximo paso esperado, sino porque estoy irremediablemente enamorado de ti y quiero pasar cada día del resto de mi vida haciéndote feliz». Yo estaba llorando, riendo, temblando todo al mismo tiempo. «Sí», grité. «Sí, sí, 1000 veces sí». Él puso el anillo en mi dedo y me levantó, girando conmigo mientras las personas alrededor aplaudían y silbaban. Nos besamos allí, en el mismo lugar donde todo había comenzado, y fue perfecto. Era como si el círculo se hubiera cerrado de una forma que yo nunca podría haber imaginado. Pero aquí viene la parte que estás esperando. El desenlace sorprendente que cambió todo de nuevo. Decidimos que queríamos una boda pequeña, íntima. Nada como el espectáculo que yo había planeado con Diego. Apenas nuestras familias y amigos más cercanos. Elegimos un jueves por la tarde, en un jardín hermoso en Tigre, en las afueras de Buenos Aires. Sería al aire libre, relajada, llena de flores y luz natural. Comenzamos los preparativos. Luciana sería mi dama de honor principal de nuevo, pero esta vez con una sonrisa genuina en el rostro. Mi hermana Isabela, ahora con 17 años, sería una de las damitas junto con la sobrina pequeña de Mateo. Decidimos que haríamos nuestras propias fotos, poniendo cámaras en trípodes estratégicos y pidiendo a algunos amigos fotógrafos de Mateo que ayudaran. Estaba todo perfecto. Hasta que, una semana antes de la boda, tocaron a la puerta de nuestro apartamento. Era mediodía de un domingo. Mateo había salido a comprar pan, así que yo estaba sola. Abrí la puerta sin verificar el portero, esperando que fuera la entrega de algún paquete. Era Diego. Me congelé. No veía a Diego hacía 2 años. Había oído por los círculos sociales que él se había casado con Camila 6 meses después de terminar conmigo, que se habían mudado a Córdoba, que él estaba trabajando en el bufete de su padre. Pero allí estaba él, en mi puerta, más delgado, con el cabello más corto, ojeras profundas. «Valentina», dijo, y su voz estaba rota. «Necesito hablar contigo». «Diego, no puedes estar aquí», respondí, intentando cerrar la puerta. Él puso la mano en la puerta. «Por favor, apenas 5 minutos. Conduje 4 horas para llegar aquí. 5 minutos y me voy para siempre si quieres». Contra mi mejor juicio, contra toda lógica, lo dejé entrar. Nos quedamos en la sala. No ofrecí que se sentara. Apenas crucé los brazos y esperé.
Lo arruiné todo, comenzó. Sé que es demasiado tarde. Sé que seguiste adelante. Sé que te vas a casar dentro de una semana. Pero necesitaba decírtelo. Necesitaba que supieras que no pasó un solo día en los últimos 2 años en que no me arrepentí de lo que hice. El matrimonio con Camila fue un desastre. Nos divorciamos hace 3 meses. Ella nunca fue tú, Valentina. Nadie nunca será tú. Yo lo miré sin expresar emoción alguna. ¿Y por qué me estás diciendo esto ahora, Diego? Porque aún te amo. Porque cometí el mayor error de mi vida cuando te dejé. Porque quería que supieras que, si alguna parte de ti aún siente algo por mí, aún le importa, estoy aquí. Yo cambié. Hice terapia. Entiendo ahora lo que perdí. Era surrealista. 2 años atrás, esas palabras habrían significado todo para mí. Me habrían destruido y reconstruido al mismo tiempo. Pero ahora yo apenas sentía pena. Pena de él por haber tardado tanto en crecer. Pena por haber perdido todo por culpa de su propia inmadurez y egoísmo. Diego, dije, y mi voz era calma, firme. No siento nada por ti. Ni rabia, ni rencor, ni amor. Nada. Me hiciste un favor 2 años atrás. Me liberaste de una relación que me estaba sofocando, aunque yo no lo supiera en aquel entonces. Me liberaste para encontrar el amor verdadero, el tipo de amor que nunca supe que existía hasta conocer a Mateo. Así que gracias. Gracias por haber sido lo suficientemente cobarde para dejarme, porque si no lo hubiera sido, yo nunca habría conocido la felicidad real. Él estaba llorando ahora. Valentina, por favor. No, interrumpí. Necesitas irte. Yo voy a casarme con el hombre más increíble del mundo dentro de una semana. Él me ama de una forma que tú nunca fuiste capaz de amar. Él me ve de una forma que tú nunca viste. Y yo soy completamente, irrevocablemente feliz. ¿Y tú? Necesitas seguir adelante. Necesitas trabajar en ti mismo. Necesitas aprender a estar solo antes de intentar estar con alguien. Pero yo no soy tu respuesta, Diego. Yo nunca lo fui, y nunca lo seré. Él se quedó allí por un momento más, como si procesando mis palabras. Y entonces, finalmente, asintió con la cabeza, se giró y salió. Cerré la puerta detrás de él y respiré hondo. Mateo llegó minutos después con el pan y me encontró sentada en el sofá, procesando lo que acababa de suceder. ¿Está todo bien?, preguntó, preocupado. Le conté todo. Sobre Diego apareciendo, sobre lo que dijo, sobre mi respuesta. Esperaba que Mateo se enojara, o se pusiera inseguro, o celoso. Pero él apenas sonrió. Se sentó a mi lado y me abrazó. «Estoy orgulloso de ti», dijo, «y aún más seguro de que eres la mujer correcta para mí». La semana siguiente pasó volando, y entonces llegó el día. Mi verdadero día de boda. Esta vez no había nerviosismo, no había dudas, no había miedo. Apenas una emoción pura y alegría. El jardín en Tigre estaba hermoso. Flores silvestres por todas partes, árboles creando una sombra natural, el sol poniéndose en el horizonte creando aquella luz dorada perfecta. Nuestra ceremonia sería al atardecer, con una cena después bajo las estrellas. Yo usé un vestido diferente, más simple, más yo. Un vestido de encaje delicado, sin cola, que me permitía moverme libremente. Cabello suelto en ondas naturales. Maquillaje suave. Un ramo de flores del campo. Cuando comencé a caminar en dirección a Mateo, que estaba esperando bajo un arco de flores con la mayor sonrisa en el rostro, sentí que todo en mi vida me había llevado hasta aquel momento. Cada dolor, cada lágrima, cada pedazo roto de mí misma había sido necesario para llegar allí. La ceremonia fue linda. Escribimos nuestros propios votos. Mateo habló sobre cómo aquel día hacía 2 años había cambiado todo, sobre cómo él había visto no solo a una mujer bonita, sino a un alma extraordinaria. Yo hablé sobre cómo él me había enseñado que el amor verdadero no lastima,
no disminuye, sino que expande y eleva. Cuando el celebrante dijo, «Pueden besar a la novia», Mateo me jaló cerca y susurró en mi oído antes de besarme. «Gracias por elegir amarme. Todos los días voy a trabajar para merecer esa elección». Y entonces nos besamos mientras todos aplaudían, y sentí que estaba exactamente donde debería estar. Pero la mayor sorpresa de la noche aún estaba por venir. Durante la cena, Luciana se levantó para hacer un brindis. Ella habló sobre nuestra amistad de 20 años, sobre cómo me había visto pasar por el infierno hace 2 años, y cómo estaba feliz por yo haber encontrado mi camino hacia la felicidad verdadera. Y entonces ella dijo, «Pero lo que la mayoría de las personas aquí no sabe es otra parte de esta historia. Aquella mujer que llamó a Vale en vísperas de la boda frustrada con Diego, aquella tal Camila. Bueno, sucede que después de que Diego terminó con ella me buscó. Quería pedir disculpas por haber causado tanto dolor, aunque indirectamente. Y conversamos por horas. ¿Y saben lo que descubrí? Que ella también había sido víctima de Diego, que él había mentido a ella tanto como mintió a Vale, y que ella estaba destruida también. La sala estaba en completo silencio, todos escuchando atentamente. Y aquí está la parte increíble. Luciana continuó. Camila y yo nos hicimos amigas, buenas amigas, y hoy, con el permiso de Vale y Mateo, me gustaría invitarla a unirse a nosotros en esta celebración. Mi boca se abrió cuando vi a Camila entrando en el jardín. Ella estaba diferente de la imagen que yo había creado en mi cabeza. Más joven de lo que yo pensaba, con una sonrisa nerviosa pero genuina en el rostro. Ella se acercó a mí, y para mi sorpresa, sus ojos estaban llenos de lágrimas. Valentina, sé que esto es extraño y no me debes nada, pero necesitaba estar aquí para decirte personalmente cuánto lo siento. Yo estaba siendo engañada tanto como tú, y cuando te llamé aquel día, yo estaba intentando salvarme a mí misma tanto como intentando salvarte a ti. Gracias por haber sido lo suficientemente fuerte para terminar todo, porque eso me dio el coraje de hacer lo mismo. Yo la miré a ella, a esta mujer que debería ser mi enemiga, y todo lo que sentí fue compasión. Las dos habíamos sido víctimas del mismo hombre. Las dos habíamos sobrevivido, y nos habíamos vuelto más fuertes. Extendí mi mano hacia ella y la jalé en un abrazo. «Gracias», susurré. «Gracias por haber tenido el coraje de contarme la verdad. Tú salvaste mi vida aquel día, aunque no pareciera así en aquel entonces». La fiesta continuó con una energía aún más increíble después de eso. Camila se quedó, y terminamos conversando mucho durante la noche. Ella me contó su versión de la historia, cómo había conocido a Diego, cómo él había construido toda una vida paralela. Era surrealista y triste, pero también liberador escuchar todo. Y aquí está el último giro. Cuando Camila se estaba yendo al final de la noche, uno de los amigos fotógrafos de Mateo, llamado Santiago, se ofreció a acompañarla hasta el coche. Yo vi la forma en que se miraron el uno al otro, aquella chispa instantánea que es imposible de fingir. Luciana vio también y susurró en mi oído, «Creo que esta noche puede haber sido mágica para más de una persona». Hoy, 3 años después de aquella noche horrible en que mi vida se desmoronó, yo despierto todos los días al lado del hombre que amo. Mateo y yo tenemos una vida hermosa juntos. Trabajamos, creamos, soñamos, peleamos a veces, pero siempre nos reconectamos. Tenemos planes de comenzar una familia en breve. Él abrió una escuela de fotografía donde enseña a jóvenes fotógrafos. Yo tengo mi propia oficina de arquitectura ahora, especializada en casas sostenibles. Camila y Santiago, créanlo si quieren, están prometidos ahora. Todos nosotros nos hicimos amigos cercanos, lo que sería incomprensible para quien no conoce la historia entera. Pero tiene sentido para nosotros. Todos fuimos rotos de alguna forma, y todos elegimos reconstruirnos mejor. En cuanto a Diego, oí decir que él está viviendo en Sao Paulo ahora, trabajando para una multinacional. Espero sinceramente que él haya encontrado paz y crecido como persona. No guardo rencor. ¿Cómo podría?
cuando todo lo que él hizo mal acabó llevándome por el camino correcto. A veces, cuando estoy sola, miro aquellas fotos que Mateo tomó de mí en la boca hace tantos años atrás. Miro a aquella mujer de vestido de novia, sola pero no destruida, triste pero con una fuerza en los ojos que ella misma no sabía que poseía. Y yo le agradezco a ella. Le agradezco por haber sido lo suficientemente fuerte para atravesar aquella tormenta. Le agradezco por haberse negado a ser la víctima de la historia de otro hombre. Le agradezco por haber abierto su corazón a la posibilidad del amor de nuevo, incluso cuando estaba demasiado asustada. La vida tiene una forma graciosa de funcionar. A veces tiene que quitarte todo para darte algo mejor. A veces el rechazo más doloroso es en realidad una redirección. A veces el peor día de tu vida es apenas el prólogo para los mejores días que aún están por venir. Fui abandonada por mi novio un día antes de mi boda, y fue la mejor cosa que me ha pasado. Porque hoy estoy casada con el fotógrafo de aquella ceremonia cancelada. Estoy casada con el hombre que me vio en mi peor momento y decidió quedarse. Con el hombre que transformó un día de tragedia en una obra de arte. Con el hombre que me enseñó que el amor verdadero no es sobre grandes gestos o fiestas perfectas, sino sobre elegir a alguien todos los días y trabajar para honrar esa elección. Y si estás leyendo esto y pasaste por algo semejante, si tu corazón fue roto de una forma que crees que nunca vas a recuperarte, quiero que sepas, vas a estar bien, mejor que bien. Vas a ser increíble, pero necesitas pasar por el proceso. Necesitas sentir el dolor, procesarlo, aprender de él, y entonces dejarlo ir. Necesitas elegir reponerte, incluso cuando parece imposible. Necesitas abrir tu corazón a nuevas posibilidades, incluso cuando tienes miedo. Porque el amor de tu vida puede estar esperando del otro lado de ese dolor, y puede aparecer de la forma más inesperada posible. En mi caso, él tenía una cámara en las manos y ojos verdes que veían mi alma, y todo lo que fue roto para que yo pudiera encontrarlo valió absolutamente la pena. Entonces, si esta historia te tocó de alguna forma, si estás pasando por algo parecido o conoces a alguien que lo está, me encantaría escuchar tu historia. Deja un comentario abajo contándome sobre tus experiencias, tus victorias, tus dolores, tu proceso de cura. Suscríbete al canal para más historias como esta, historias sobre resiliencia, sobre amor, sobre nuevos comienzos. Y dale un like si crees, como yo, que a veces el universo necesita cerrar una puerta para abrir una ventana mucho mayor y mucho más bonita. Vamos a construir una comunidad de personas que se niegan a dejar que el dolor las defina, que eligen todos los días levantarse e intentar de nuevo. Gracias por leer mi historia. Gracias por estar aquí. Y recuerda, tu final feliz está llegando. A veces solo tarda un poco más de lo que esperábamos, pero cuando llega, vale cada lágrima derramada por el camino.